Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar comunicándome nuevamente con ustedes en esta semana muy especial para nosotros, los cristianos, a pesar de que estamos viviendo realmente de manera muy atípica. En 60 años que está esta iglesia aquí, en este lugar, es la primera vez que en Semana Santa no estamos juntos para proclamar el Evangelio y para anunciar aquí en nuestro barrio que Jesucristo vino para morir por el pecador y dio su vida en la cruz y fue sepultado de acuerdo con las Escrituras, y al tercer día Él resucitó de los muertos. Y es por eso que nosotros los cristianos celebramos en esta semana, celebramos la vida de Jesús. Deseamos que ustedes estén bien. Estamos orando por cada uno de ustedes y también orando por nuestro país, por la situación sanitaria, por la situación de cada trabajo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, quisiera compartir con ustedes un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, como ocasión de recordar esta semana especial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 12, y mientras ustedes buscan ese pasaje, vamos a dirigirnos al Señor en oración, pidiendo que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por estar juntos en esta hora, elevando nuestro corazón, nuestro pensamiento a ti, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, reconociendo tu soberanía sobre este mundo, el cual has creado, y que un día viniste, Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Te damos gracias por la vida de Jesucristo, te damos gracias por su muerte, que recordamos esta semana, te damos gracias por haberle levantado de los muertos, por haberle dado victoria, por haberle dado ese lugar que es exaltado, es un lugar alto, en un trono de gloria, en un trono sublime, para reinar sobre todo lo creado. Te alabamos, Señor, por tu victoria, te alabamos porque tú eres el Señor. Y queremos, Señor, no solamente como tu pueblo recordar esta obra maravillosa de salvación que llevaste a cabo en la cruz del Calvario, dando tu vida en nuestro lugar, sino que también queremos proclamar a todos que tú todavía estás salvando al pecador, que tú todavía estás llamando por medio del Evangelio para que puedan venir y encontrar plena salvación en este Cristo que llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, pero que lo enterró en la tumba y se levantó victorioso al tercer día. Te alabamos por eso y queremos pedirte que nos concedas tu gracia para poder mirar el Evangelio y proclamarlo una vez más en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es verdad que estamos en todo el mundo celebrando Semana Santa. Por más que cada uno está celebrando de una manera muy diferente a años anteriores, todavía estamos recordando el ministerio público del Señor Jesucristo, que en esta semana, hace muchos años, estaba llegando a su fin. Las profecías se venían cumpliendo rápidamente, una tras otra. Por ejemplo, el domingo anterior recordamos que Jesús sería aclamado como rey, entrando en la ciudad de Jerusalén. Ese domingo clásico conocido como Domingo de Ramos, Él entró en medio de la proclamación del pueblo que le victoriaba como rey.
Sucedió en las afueras de Jerusalén. Allí las multitudes venían siguiendo a Jesús y Él envía a 2 discípulos para buscar un pollino, un burrito, para que se cumplieran las Escrituras y así entrar de esta manera humilde. Y a pesar de tener opiniones divididas, entre la multitud muchos querían hacer de Jesús un rey político. Por eso muchos le aclamaban. Pero esto fue algo que Jesús se negó. Y siguen avanzando los acontecimientos. Y aquí en el Evangelio de Juan capítulo 12, en nuestro texto, tenemos un momento en el que unos gentiles, prosélitos del judaísmo, que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua, buscan a Jesús. Ellos no vienen simplemente por curiosidad, ellos vienen en busca de la verdad. Felipe nota el interés genuino en ellos y los guía hasta Jesús. Y el Señor Jesucristo, conociendo sus corazones y conociendo lo que había allí, los desafía a morir para poder vivir. Porque la vida viene a través de la muerte. Y este es nuestro primer punto. Y esto es lo que el Señor Jesucristo enseña aquí en el versículo 24 de Juan capítulo 12, que dice de esta manera: de cierto os digo, aquí está Jesús hablando a esta multitud, no solamente de judíos, sino ahora también de gentiles que se acercaba para escucharle. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Obviamente Jesús hablaba de su propia muerte, pero a través de esta descripción del tipo de muerte que moriría, podemos realmente llegar a conocerla. Noten por favor en los versículos anteriores el pensamiento introductorio, versículos 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora quiero que ustedes por favor pongan estas palabras en contexto. Está Jerusalén abarrotada de gente. Habían venido de todos los puntos del imperio para celebrar la Pascua, la fiesta más importante en el calendario judío. No solamente judíos habían llegado a Jerusalén, sino también gentiles para ver esta celebración. Por favor, ¿se imaginan la cantidad de gente allí transitando y tratar de ubicar una persona? Además, tenemos que tener en cuenta el hecho de que ellos no eran judíos y por no ser judíos, ellos tenían un acceso muy limitado. Habían ciertos lugares en Jerusalén que les era restringida la entrada, pero ellos fueron persistentes en buscar a Jesús. Y lo hicieron, efectivamente lo ubicaron. Al parecer Felipe quedó tan sorprendido que lo consultó con Andrés, quien hizo lo que siempre solía hacer: llevar las almas a Jesús, guiar las personas a Jesús. Y noten lo que Jesús aclara en este momento. Jesús aclara que la venida de estos gentiles de alguna manera estaba comunicando que su hora
se acercaba. La sorprendente respuesta en el versículo 23 es, versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si ustedes recuerdan el tiempo previo de Jesús con sus discípulos, fueron 3 años de ministerio público, y una y otra vez durante este tiempo Jesús, frente a diferentes circunstancias, les declaró, todavía no ha llegado mi hora, todavía mi hora no ha llegado. ¿Recuerdan cuando al inicio mismo del ministerio público de Jesús, Él va con sus discípulos a una boda en Caná de Galilea? Y allí su madre viene hasta Él porque había escasez de bebida. Y la respuesta de Jesús, y es la primera vez que Jesús va a decirle, mi hora aún no ha llegado. Más adelante, en Juan capítulo 7, los hermanos de Jesús le dicen sus intenciones de subir a Jerusalén a la fiesta. Y Él les contesta que todavía no iba porque su hora todavía no había llegado. Y en Juan 8, capítulo 20, la segunda parte, mientras Jesús habla ya en Jerusalén, la oposición venía en aumento y Juan nos dice que nadie le reprendió, a pesar de que la oposición era mucha, nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora. Pero noten que aquí, en Juan capítulo 12, cuando llegan estos gentiles y le buscan y le hallan, de repente Él, para asombro de sus discípulos, declara ahí en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Significativamente, hermanos, el que unos gentiles le buscaran parece ser para Jesús como un reloj que marca la hora cuando todo lo que había vivido antes está listo para ser llevado a un clímax. Desde su nacimiento, todo lo que él había vivido en su ministerio público era preparatorio para este momento en particular. Sabemos que ya aquí en este momento Jesús está mirando la cruz. El evento por el cual Él había venido a este mundo para, en primer lugar, ser el Salvador de su pueblo. Y era ahora momento de que ese evento se llevara a cabo. Él no había venido para ser glorificado sometiendo los reinos, sometiendo los poderes de este mundo. Es decir, Él no vino para someter a la fuerza a ninguno. La idea principal aquí no es conquista, por favor, capten. La idea principal aquí es sacrificio voluntario y muerte. Y tú debes captar esto. La idea que el Señor Jesucristo quiere transmitir aquí es sacrificio voluntario y muerte. Cuando Él dice que será glorificado, quiere decir que será muerto, porque es a través de su muerte y su resurrección que su gloria será revelada. Y el verso 24, noten ustedes, comienza con esta frase tan clásica del Señor Jesucristo. De cierto os digo. O como dicen otras versiones, en verdad os digo. Y cada vez que esta frase aparece en labios del Señor Jesucristo, debería ser como una luz roja que nos dice, presten atención, porque lo que está por decir el Señor Jesucristo es de vital importancia. Entonces, luego de llamar la atención de todos a través de esta frase, Él continúa con 3 paradojas. La primera es,
nuestro punto número 1. La vida viene a través de la muerte. Este es el primer principio espiritual de la cruz. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, ¿qué es un grano de trigo? Un grano de trigo tiene en sí mismo muy poco valor. Pero cuando este grano de trigo brota de su tumba, deja salir ese potencial que hay en él hacia una nueva vida, su real potencial se ve cuando muere. Y Jesús usa ese principio natural de una semilla, algo que era sumamente común, para ilustrar una verdad esencial, una verdad espiritual, de que no puede haber vida real, vida fructífera sin muerte, ni poder de resurrección sin rendición. Y este principio natural de que la muerte es esencial para una vida más plena, para una vida realmente llena, fue por inferencia aplicada por Jesús a sí mismo. Él estaba por morir. Él sabía que se dirigía a esa hora. Jesús murió en lugar de otros, una muerte sustitutiva, una muerte vicaria, para que pudieran ser el fruto de su muerte. Así que la verdad aquí es simple. Él murió para que otros pudieran vivir. En su muerte hay el fruto de la vida. Así que toda la vida terrenal de Jesús fue simplemente la preparación para la obra que Él había venido a hacer. Morir en la cruz en lugar del pecador. Ser sepultado, llevando nuestros pecados al sepulcro y resucitar para una nueva vida sin relación con el pecado. Porque al hacerlo, Él garantizaba una gran cosecha. Y hermanos, esta sería la apertura del Evangelio para todos y no solamente para los judíos. El trigo reproduce su propia especie y Jesús entendió eso respecto de su muerte y resurrección. Algo que produjo una vida nueva, una vida espiritual, una vida eterna para muchos. Jesús, por el gran interés que tiene en tu vida, te dice: cree en mí y espera, y verás que de la muerte saldrá una nueva vida. Cree en mí y espera. Hermanos, los cristianos somos como semillas, muy pequeños e insignificantes, pero tenemos vida, tenemos una nueva vida, tenemos vida eterna, vida espiritual. Sin embargo, esa vida que tenemos no puede llegar a su clímax a menos que nosotros también sigamos esta senda de la cruz y muramos. Muramos para poder vivir. Y la única manera de tener una vida fructífera es seguir a Jesús en la senda de la cruz. Jesús dice que nuestra vida será productiva espiritualmente si morimos con Él. Si morimos a nosotros mismos. Y si lo hacemos, entonces esa vida que tenemos a través de Jesús fructificará y se multiplicará. Pero fue necesario que Jesucristo estuviera dispuesto a ir a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener
verdadera vida. Y es necesario que nosotros estemos dispuestos a morir a nosotros mismos para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan llegar a tener vida. Hay una cosecha abundante, pero son pocos los trabajadores. Jesús nos enseña que nuestra propia utilidad para el reino o fecundidad espiritual está ligada a nuestra disposición a entregar nuestras vidas a Él. Separados de Cristo, como dice ahí la parábola de la vid, separados de Cristo nada podemos hacer. Queridos, hay 6 instancias en las que Jesús menciona el dar fruto como cristiano, y 5 de estas instancias están estrechamente vinculadas con la cruz o con la idea de morir a nosotros mismos. Ahora, me imagino que ustedes están escuchando muchos mensajes por internet. Hoy en día se está difundiendo mucho la palabra de Dios. Y mucha de esta palabra de Dios es palabra veraz, es palabra genuina, pero mucha de esa palabra es una palabra tergiversada. Es una palabra que está siendo mezclada con el error. Hoy en día la enseñanza de moda es otra y dice que si guardas las leyes del reino fielmente, de seguro podrás cosechar salud, riqueza y honor. Lo he escuchado. Pero esa no es una verdad bíblica. No es de acuerdo con las Escrituras. Hay muchos fieles cristianos que hoy mismo están enfermos, están padeciendo necesidad, son pobres y muchos padecen persecución. Pero adoran al Señor con gratitud. Pero igualmente le sirven con fidelidad y con todo lo que tienen y permanecen gozosos. Y pueden hacer eso, ¿saben por qué? Porque ellos han creído y aceptado este principio espiritual de la cruz. Que al morir a sí mismo pueden llevar fruto, un fruto verdadero que permanecerá. Queridos, el principio que Jesús enseñó sobre la muerte del grano de trigo antes que pueda llevar fruto plenamente, fue aplicado a sí mismo, a su muerte y resurrección. Tú y yo necesitamos, para tener una vida verdadera, cada día vivir por ese principio. Pero eso nos lleva al punto número 2. Punto número 2, la vida viene a través de un intercambio. Versículo 25. Y ese intercambio es perder para encontrar. ¿No parece una dicotomía? Perder para encontrar. Y el verso 25 lo pone de una manera muy simple. Noten, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Así que, queridos, lo que está implícito en este segundo principio es que debemos estar preparados para renunciar a nuestros propios intereses actuales si queremos ganar una herencia espiritual futura. Amar la vida de uno aquí y aferrarse a ella es darle prioridad por sobre el reino, sobre los intereses del reino. Tenemos que dejar de hacer planes efímeros y dejar esa seguridad pasajera de esta vida que sean nuestros propósitos al vivir. Somos llamados a poner un valor en aquellas cosas eternas, en aquellas cosas de arriba, y dejar de fijar nuestra atención y que nuestra vida gire en torno a las cosas de aquí, de la hora, pasajeras de esta tierra. Miren lo que dice
Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que tarde o temprano terminaremos por perder todo aquello que asociamos a esta vida. Solo es cuestión de tiempo. Absolutamente todo. No podemos aferrarnos a nuestra juventud. No podemos aferrarnos a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad mental. Ni siquiera podemos aferrarnos a nuestros seres queridos. Jesús nos dice que ahora es tiempo no de aferrarnos a lo que tenemos, sino tiempo de prepararnos para lo que vendrá. Hay una frase muy conocida de Corrie ten Boom, esa mujer holandesa que protegió a muchos judíos hasta que fue ella misma capturada y llevada a un campo de concentración por el régimen nazi. Y ella dijo: he aprendido a sostener las cosas con ligereza, no tan apretadas, para que Dios no tenga que arrancarme esas cosas de mis manos. Hermanos, en Lucas 12:15 Jesús declaró la parábola de un hombre que por amar su vida física, su vida temporal en esta tierra, pierde la vida verdadera, pierde la vida eterna. Solo aquel que tenga las prioridades correctas podrá ganar la vida verdadera. El contraste entre amar y aborrecer se pone de manifiesto en la elección que cada uno toma respecto de seguir a Cristo en esta senda de la cruz. En comparación con nuestro amor por Él, todo lo demás debe estar tan lejos como lo es el amar del odiar. Si la gente decide que sus vidas son más importantes que hacer la voluntad de Dios, pues entonces perderán el tipo de vida que Dios quiere darles. Una vida de relación con Él, ahora, y que seguirá por toda la eternidad. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. En el verso 26, la vida viene a través del servicio. Ese es el punto número 3. Y ese es el tercer principio ahí, en el versículo de la muerte del grano de trigo. Hermanos, el resultado de morir a uno mismo y a esta vida terrenal significa la oportunidad de servir a Jesús, como claramente lo dice Él en el versículo 26. Leemos ahí, dice: si alguno me sirve, sígame. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con sígame? En aquella hora, cuando Él estaba mirando la cruz. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, solo es posible seguir a Cristo y compartir su vida resucitada tomando nuestra cruz y siguiéndole a Él. Morir para vivir una vida de relación personal con Jesucristo. La vida cristiana verdadera es una vida de servicio. Es una vida para servir a Jesús. Y para servir a Jesús tienes que estar con Él. Tienes que estar donde Él está. Tienes que seguirlo y aprender a ser obediente a Él.
lo que sin duda alguna implicará sufrimiento. Porque ya nos enseñó Jesucristo que sin cruz no hay corona. Sin muerte no hay gloria. Jesús vino como un siervo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevar a los hombres al conocimiento salvífico de sí mismo. Inmediatamente después de esta enseñanza aquí, una enseñanza pública no solamente a judíos, sino también a gentiles, en Juan capítulo 12, el próximo capítulo nos muestra Jesús teniendo la última oportunidad de estar reunidos con los discípulos para celebrar la cena pascual, algo que conocemos como la última cena. Jesús allí está sentado a la mesa con sus discípulos, ¿y qué es lo que sucede en un momento? Él se levanta, toma una palangana, pone agua, toma una toalla y comienza a lavar los pies sucios de sus discípulos uno por uno. Y lo que Él está demostrando aquí es que verdaderamente Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la verdad que resalta es que si alguno de ellos, si alguno de los discípulos hubiera sido realmente humilde lo suficiente, si alguno de ellos hubiera tenido un espíritu de servicio, ya hubiera hecho esto antes, porque ya estaban a la mesa. Y Jesús se levanta y toma estas cosas para servir a sus discípulos. Es Jesús quien se arrodilla y quien lava y seca los pies de cada uno. Jesús se vio a sí mismo como un siervo del Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él sirvió a aquellos que deberían estar sirviéndole a Él. Y Él voluntariamente se entregó para ir por la senda que le condujo a morir en una cruz. Una muerte sangrienta, una muerte dolorosa, una muerte sustitutiva, una muerte que no fue fácil para él recorrer. Justo antes, Él oró frente a este momento, preguntándose si era posible pasar de Él aquella copa amarga sin tener que tomarla. Obviamente estaba pensando en la angustia, en el sufrimiento, en el pesar de llevar nuestro pecado en la cruz sobre sí mismo y ofrecer su vida como una ofrenda a Dios para expiar nuestros pecados. Y antes de escuchar la respuesta, Él oró: Padre, glorifica tu nombre. Jesús fijó la vista en el más allá de aquel momento de sufrimiento. Jesús fijó la vista en la cosecha espiritual de redimidos que traería esta muerte. Jesús fijó la vista en el gozo que esto produciría y escogió la senda de la cruz, la senda de dolor, en su deseo de agradar al Padre. Y por lo tanto, el Padre le habría de honrar. La verdad es que todo seguidor de Jesús debe enfrentarse con esta decisión. Es una decisión seria, la decisión de seguir o no a Jesús en esta senda de dolor, en esta senda de sufrimiento, en esta senda de obediencia y de entrega. La senda de la cruz no es una senda fácil, pero es la senda que conduce a la vida verdadera, que conduce al gozo, a la vida eterna y a la gloria. ¿Por qué debería Jesús solo llevar la cruz,
y todo el mundo permanecer libre, libre de dolor, libre de sufrimiento. No, queridos, hay una cruz para cada uno. Hay una cruz para mí, hay una cruz para ti. Seguir a Jesús como discípulo implica vivir de acuerdo con estos principios espirituales de la cruz. Morir a uno mismo, entregar nuestra vida para que pueda haber un fruto verdadero, entregar nuestra vida en obediencia y sumisión a Dios, para que nuestra vida verdaderamente pueda ser útil a los propósitos del reino. Y esa será, finalmente, una vida honrada por Dios. Quiero terminar volviendo a esta última enseñanza pública de Jesús. Es la última enseñanza antes de Jesús ir a la cruz para morir. Y Él habla allí a todos, a judíos y a gentiles, a sus discípulos que habían estado con Él estos 3 años y a otros que habían venido a Él desde la multitud. Y Él habla a todos por igual acerca del secreto de la vida verdadera. Alcanzas la vida verdadera no a través de tu realización propia, no por concentrarte en ti mismo, sino al estar dispuesto a renunciar a tu vida para morir e ir por esta senda de la cruz para servir a Jesús y someterte a la voluntad de Dios. Quiero terminar con una historia de un niño que tenía una hermana que necesitaba en cierto momento de su vida una transfusión de sangre. Y la transfusión que esta niña necesitaba debía provenir de su hermano, porque él años atrás había padecido la enfermedad que su hermana ahora cursaba y había logrado desarrollar los anticuerpos y vencer esta enfermedad. Así que la única posibilidad de recuperación para su hermana era que una transfusión de alguien que previamente ya había conquistado esta enfermedad le diera. Obviamente estaban todos pensando en este niño pequeño. El médico se acerca y le pregunta a Juan: ¿le darás tu sangre a Mari, Juan? Bueno, Juan dudó. Su labio inferior comenzó a temblar. Luego él sonrió y dijo: claro, si es mi hermana, claro que le doy. Pronto los 2 niños fueron conducidos a una sala en el hospital y preparados. Y Mari estaba luciendo muy pálida y delgada, mientras que Juan estaba saludable y robusto. Ninguno de los dos habló, pero cuando sus ojos se encontraron, Juan sonrió. Pero cuando la enfermera le clavó la aguja en su brazo, inmediatamente la sonrisa se fue. Observaba la sangre que fluía por el tubo y cuando la prueba ya estaba casi concluida, con una voz ligeramente temblorosa, rompió el silencio y le preguntó al doctor: doctor, ¿cuánto falta para que me muera? Querido, realmente no morirás, pero debes estar 100% dispuesto a hacerlo. Esto es lo que Dios te pide. Para recibir la vida de Jesús, tienes que estar dispuesto a morir, como Él estuvo dispuesto a morir. Pensarás en esta semana nuevamente en el significado
de la vida de Jesús, de la cruz de Cristo, que ha sido tan proclamada a través de la historia? ¿Pensarás en que su muerte tuvo verdadero significado cuando al tercer día Él resucitó y que Él venció? Y porque venció puede darte a ti la victoria y la vida verdadera. Pero recuerda, es necesario que estés 100% dispuesto a entregar tu vida a Él. ¿Lo harás? Quiera Dios que así. Dios te bendiga.